Y me convenció la opinión de un amigo. Me dijo: Cholo, tú entra donde te llamen primero. Algo que aconsejaría a otros estudiantes de Derecho es eso, que no tengan miedo de preguntarle a gente mayor, incluso abogados, estudiantes, no tengan miedo. Creo que cualquier profesor medianamente bueno va a querer siempre lo mejor para su alumno. Y eso, aprovechar siempre los medios que te da tu universidad y aprovechar también tus amigos. Claro, a veces uno como hijo siempre dice: bueno, sí, voy a tomar esa decisión, voy a tomar esto, voy a hacer esto, pero al final no toma en cuenta de que detrás de tus decisiones se venía soportándolas, pues, ¿no? Si dices: oye, yo voy a salir de la carrera porque no puedo pasar este curso. Entonces quizás no es que no te guste la carrera, sino no te gusta el curso. Pero si te gusta la carrera y no te gusta el curso, haz lo posible por pasar el curso. Yo mencioné que tenía un conocimiento, digamos, más que general de economía. Luego, conversando con mis jefes cuando ya me contrataron, yo recuerdo que me dijeron que eso también hizo un poco la diferencia, ¿no? Les pareció interesante. ¿Qué tal, Joma? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. ¿Qué tal, Gabriel? José Francisco. Bueno, hoy día tenemos a José María, que es uno de mis grandes amigos del colegio. Con él he estudiado y lo he acompañado en toda la carrera universitaria también. Y ahora Joma está en todo lo que es estudiar abogados, ha pasado por Legal Tech y entre otros aspectos de su vida que, pucha, es súper interesante. Entonces, Joma, yo quería comenzar preguntándote ¿cómo me debería preparar para poder trabajar en un estudio de abogados? Un nuevo gran estudio de abogado como el que estás, que es Miranda y Amado. Bueno, creo que primero hay que hacer el disclaimer de que todavía soy practicante del estudio, claro, ¿no? Que se entienda que soy aún estudiante de Derecho y que quizás es, no sé si muy distinto, pero es distinto ser abogado que ser practicante. Pero yo creo que lo más importante debería ser aprender a ordenarse. Y mejor, o sea, uno tiene que fortalecer bastante ciertas capacidades como la capacidad de análisis, y el estudio también es súper importante. Creo que una de las primeras o uno de los primeros filtros para cuando uno postula un estudio de abogados es o suele ser las notas, ¿no? Si bien es cierto, a veces uno no le da mucha prioridad a las notas, que yo también tengo entendido que las notas no lo son todo. De hecho, para mí es mucho más importante aprender un curso y luego quizás aprobarlo con 14 o con 15 que sacarme 19 en un curso y no haber aprendido absolutamente nada, que creo que es lo que pasó con la pandemia. Mucha gente sacaba muy buenas notas y luego al momento de quizás retomar en otros cursos el tema ya no se acordaban, ¿no? Pero sí, principalmente quizás eso. Si uno quiere entrar o está viendo que a lo mejor practicar en un estudio de abogados es lo que quisiera hacer al corto o mediano plazo, primero debería mejorar su calidad de notas, ¿no? El aspecto académico. Si ya tienes unas buenas notas, bueno, seguir sacando buenas notas, buscar también extracurriculares. Yo aconsejaría que los extracurriculares, como por ejemplo quizás voluntariados, uno los debería buscar por sí mismo, que le nazca, que buscarlo por el currículo, porque al final creo que es lo que cuenta y se dan cuenta, se da cuenta que uno hace las cosas por servicio a simplemente por tratar de cumplir un requisito que se hace en la cabeza. Eso principalmente, ¿no? El estudio, los extracurriculares y nada, organizarse bastante, porque al final cuando uno empieza a practicar o trabajar tiene que ordenar muy bien sus tiempos y no le puede jugar en contra, ¿no? Claro. Sí, nada, bienvenido, José María. Me parece súper interesante esto que has mencionado. Y como primera pregunta de esto que acabas de comentar, ¿cómo uno se podría dar cuenta de en qué momento ya realmente ha aprendido algo y no solo lo está aprendiendo para un examen o como para sacar una buena nota? Es interesante lo que me dices, porque a lo mejor cuando uno estudia Derecho se da cuenta de que la práctica muchas veces no va tanto de la mano con la teoría al momento de estudiar en la universidad. Las clases suelen ser lecturas, y si bien es cierto ayuda mucho que un profesor sepa enfocar las clases en la práctica, lo cierto es que al final uno mayormente lee, pero ahí uno se da cuenta, por ejemplo, cuando quizás ha leído la teoría y le han quedado los conceptos, pero como conceptos gaseosos, o cuando uno aprende la teoría y sabe cómo aplicar, o sea, sabe o puede darse una idea de cómo aplicarlo en la práctica, porque la verdad es que a lo mejor en el primer, segundo y tercer año nadie practica, pero sí se puede dar uno cuenta cuando a lo mejor ve noticias. Yo me acordaba que cuando empecé a estudiar Derecho justo se dio este tema de
la vacancia y el tema de Merino y el tema de Vizcarra, todo el tema político. Entonces yo justo recordaba mis clases de Derecho Constitucional y cuando veía las noticias decía, mira, sí existe esta figura que tanto me han enseñado, ¿no? O sí, sí es verdad lo que mi jefe me dijo, lo que mi profe me dijo, ¿no? Entonces, entonces ahí uno empieza a relacionar, ¿no? O a lo mejor cuando se va a hacer un trámite o cuando está escuchando una conversación familiar y tu papá o tu tío dice, oye, sí, pucha, tengo este problema con la SUNAT, o sí, tengo este problema con SUNAFIL, o no sé, pues sí, estoy trabajando y no sé si me van a dar mis vacaciones o no. Entonces uno ahí, sin necesidad de estar practicando necesariamente, tiene que tener la capacidad de relacionar eso que escuchó en la clase, eso que leyó en un libro, con el tema que está pasando en la realidad, en la práctica. Sí, me parece súper chévere también porque es abstraer las ideas, entenderlas y para eso poder replicarlas en situaciones reales. Y algo que me parece interesante, que siempre veo, es que todos mis amigos que estudian Derecho, en camino a ser abogados, tienen una opinión cuando suceden estas noticias, y realmente los que más veo que utilizan Twitter son justamente todos los que estudian Derecho, porque realmente entienden bien los temas, y con todo el tema político que al menos acá en Perú hay, por hablar de donde sea, entonces pueden construir una opinión. Tú también he visto que has compartido en algunos diarios digitales, entre otros, tu opinión. ¿Cómo empezaste a fortalecer esa, por así decirlo, desde tan temprana edad académica, por así decirlo, una opinión dentro de todo lo que vienes compartiendo? O sea, yo creo que son perfiles distintos. No necesariamente todos los estudiantes de Derecho van a compartir el mismo perfil, porque a lo mejor te dicen que un abogado tiene que ser, tiene que tener un perfil conflictivo, quizás, ¿no? Pero está pensando netamente en un abogado que se dedica a la solución de controversias, ¿no? Pero no necesariamente. Lo que sí es que yo me he dado cuenta de que tiene que haber sí o sí ciertos aspectos que deberían ser comunes a cualquier estudiante de Derecho o cualquier abogado, que es, por ejemplo, la lectura. O sea, si a ti no te gusta leer, en la vida vas a pretender ser un buen abogado. O sea, no hay manera, porque la principal fuente de información la obtienes leyendo. Lo que tú me dices, a mí siempre me gustó leer. Yo recuerdo que mi papá, uno de los primeros recuerdos que tengo es mi papá leyéndome cuentos, mi mamá también leyéndome cuentos, o sea, y siempre me leían, y mi papá hacía esta dinámica conmigo, que era, yo digo, por ejemplo, una parte de la historia y tú la sigues. Entonces mi papá decía, había una vez un conejo, o no sé, y yo decía, había una vez un conejo que caminaba sin zapatos, no, cosas así. Entonces íbamos como construyendo esa dinámica, y no sé, me gustaría pensar que eso ayudó a despertar en mí cierto interés por no solamente imaginar, sino también leer y luego posteriormente escribir. A mí me encanta escribir, de hecho, una de mis metas es a lo mejor llegar a publicar de forma seguida ciertos artículos, no necesariamente jurídicos, sino que me interesen. Y es otro tip que yo daría, que no se enfoquen mucho a lo mejor en leer cosas de la carrera, sino que en leer cosas que realmente les gusten y bueno, les nutran, ¿no? O sea, leer cosas buenas, leer literatura, leer filosofía, psicología, leer de fútbol, ¿no? Es muy fácil en la carrera de Derecho quemarse leyendo sobre leyes, leyendo sobre doctrinas, sobre jurisprudencia, qué dijo tal autor, qué dijo tal el otro, y creo que a veces la inventiva que pueda tener o no un estudiante de Derecho o un abogado probablemente se debe a si leyó o no leyó otro tipo de lecturas, ¿no? A lo mejor un abogado o un practicante que le cuesta aterrizar, no sé, pues un escrito, aterrizar un informe o incluso aterrizar una conversación, es porque a lo mejor se enfocó mucho en leer doctrina, en leer derecho, y olvidó leer literatura. No quisiera decir que, bueno, lean clásicos y lean todos los clásicos, no, simplemente que lean algo que les guste y que a lo mejor sea distinto a derecho, para que no se aburran o no se quemen, ¿no? Que ayuda, sí, totalmente. Y ahí ahorita justo que mencionabas este perfil de practicante, ¿cuáles crees que fueron los diferenciales? Que entiendo que por lo que me has comentado hay varios interesantes. ¿Cuáles crees que fueron esos diferenciales por el cual pudiste entrar a la posición que tienes actualmente? Yo creo que lo que hace la diferencia entre un practicante que está en un estudio de abogados es principalmente dos factores. Uno es la capacidad de entendimiento de la normativa que vea, es decir, entender el derecho. Y la otra es tener criterio.
Creo que el criterio es algo muy importante y es algo que siempre se repite en las conversaciones entre amigos. A veces cuando uno comenta sobre tal o cual abogado, sobre tal o cual estudiante, ¿no? Lo principal pues, que suele decir es sí, es una persona muy inteligente y siempre va acompañado a tiene criterio o no. Claro. Sí, pero no tiene criterio. Y el criterio, aunque puede sonar una palabra súper abstracta, súper graciosa, creo que no lo es tanto. O sea, yo definiría el criterio como la capacidad de adecuar al momento o al caso concreto una idea que es más amplia y saber cómo enfocarlo, ¿no? Es saber cómo enfocarlo, cómo decirlo, saber cuándo decirlo, saber si decirlo o no decirlo, saber qué tan importante es decirlo, qué tan importante es no decirlo. Y yo creo que esos dos, junto con lo que ya he venido repitiendo, que es el tema de la organización. Si no te organizas, muy probablemente te quedes atrás, muy probablemente empiezas a tener dificultades en la chamba, en la universidad, en la vida familiar. Entonces, es sumamente importante organizarse. Muy poca gente subestima la organización. Yo lo he hecho muchas veces y sí, a la larga te termina perjudicando de todas maneras. Organización y criterio, interesante. Y además tú ya habías tenido un pasado profesional también. Habías pasado por Sumara, que es un hub legal tech. Sí, Sumara fue mi primera chamba. Justo entré cuando estaba en sexto ciclo o terminando quinto ciclo, entré a Sumara. En ese momento yo me moría por saber a qué era lo que quería dedicarme, por saber enfocar el derecho en la práctica. Y me acuerdo que estuve buscando como loco en LinkedIn puestos de trabajo y vi Sumara y yo no sabía absolutamente nada que era Sumara y entré a investigar y me gustó. Sumara pretendía, y de hecho fue por mucho tiempo, porque ahora Sumara ya no, ahora se fusionó con otro estudio que se llama Dhamma, pero en su momento fue, y digo pretendía porque tenía la misión que al final cumplió, ser un punto de encuentro ser un punto de encuentro de personas interesadas en invertir en fintech y en invertir en startups en el Perú. Un punto de encuentro en el sentido de que sí, te podemos ayudar en lo legal, pero también están estas otras opciones de no sé, pues te podemos ayudar a buscar financiamiento, o a lo mejor tú quieres conocer a otra persona que hace lo mismo que tú, te ayudamos a conocerla y tal. Pero claro, evidentemente estaba enfocado en lo que era legal, ¿no? Sumara Hub Legal se llamaba. Ayudaba en lo legal usualmente a temas corporativos y temas regulatorios financieros, porque una buena parte de los clientes que vio Sumara estaban relacionados al mundo fintech y al mundo startup. Eran emprendedores que querían protegerse legalmente, porque eso también es otro tema. Cuando uno empieza una empresa, usualmente lo que termina viendo por último es el tema legal, cuando quizás debería ser de las primeras cosas que ve. Entonces eso veía más que todo en Sumara, temas corporativos, temas de propiedad intelectual, uno que otro tema regulatorio con la SBS o a veces con la Superintendencia de Mercado de Valores. Y más o menos ese fue el enfoque que era ser practicante de Sumara. Está bueno. Y todo lo que es legal tech, bueno, el típico concepto que se tiene más allá de que sea derecho, ¿no? Que en startup se va como que tienes 1000 frentes a la vez, en corporativo a veces te centran, estás en el área. ¿Qué tal es o cuál fue tu más grande experiencia en Sumara? Algo así que te haya sorprendido. Creo que trabajas con criptos, no sé. O sea, sí, en verdad el término legal tech puede ser muy amplio, porque puede relacionarse desde softwares relacionados a la práctica legal, como como ya un estudio de abogado que suele ver temas legales relacionados a la tecnología, ¿no? Lo más loco que pude ver en Sumara fue ver que existían clientes que eran casas de cambio criptos y que necesitaban de alguna manera asegurarle al Estado que son reales, que son formales, que son serios, y que muchas veces querían o necesitaban me acuerdo ahora, un oficial de cumplimiento, por ejemplo, que es como una figura que está regulada por la SMB, me parece, que prácticamente este oficial de cumplimiento se encarga de reportar cualquier actividad sospechosa, ¿no? Si tú no tenías un oficial de cumplimiento, muchas veces no te otorgaban préstamos, si no estabas registrado ante la SMB. Entonces,
la SMB ahorita no tiene un registro, por ejemplo, de casas de cambio cripto, por ejemplo. No existe, pese a que, digamos, ha habido a lo largo del tiempo cierta regulación en la que se refieren y tal, no es que exista un registro como tal. Entonces, ¿cómo haces tú para garantizarle al banco que le quieres pedir un préstamo, que eres serio, que eres formal, si no existes para la entidad que te regula? Entonces, es ver cómo poder registrarlas, ¿no? O ver la manera de que la entidad sepa de tu existencia y hallar esas formas que son novedosas para esos clientes, ¿no? Eso fue lo más loco que pude ver en ese momento. Vi que habían como, yo veía cripto y había también que hacer, veía que otros abogados hacían informes sobre cripto, qué era cripto. Entonces, claro, al final terminas aprendiendo mucho y la gente te termina preguntando, y la verdad es que yo no llegué a aprender del todo lo que era cripto porque es muy amplio y porque no necesariamente veía esos temas, pero eso es lo que más me sorprendió, digamos, lo más resaltante que pude ver. Sí, y un dato no menor es que recuerdo que comenzaste a practicar desde bien temprano en la carrera, que dura 12 años, usualmente desde octavo, noveno, y la gente empieza a buscar prácticas, pero tú lo habías hecho desde antes. Sí, la carrera dura, como tú dices, 12 ciclos, y yo me moría por practicar porque he tenido buenos amigos que ya son abogados y que ya ejercen, que siempre me recomendaban, y yo los miro como una especie de mentores, modelos a seguir, personas que me dan buen consejo y me decían, sí, aprovecha y practica lo antes posible. Otros me decían, no practiques tan rápido porque a lo mejor puede que esto perjudique tus notas o puede que esto perjudique los temas que tú ves en la universidad. Hay el balance, bueno, pero al final tomé la decisión de practicar. De hecho, yo conozco gente que practica desde antes, conozco gente que practicaba desde cuarto ciclo, pero yo practiqué terminando quinto ciclo. Recuerdo que postulé a varios lugares, uno de ellos Sumara, y entré. Y sí, fue difícil porque, claro, a veces sí te das cuenta que por la premura, a veces llegas un poco ahí a la clase, llegas un poco tarde, cansado, o quisieras tener mejores notas, ¿no? Y sí te das cuenta de que, bueno, estás practicando y estás estudiando y de alguna manera, a menos académicamente, te pone en una especie de desventaja, ¿no? Claro. ¿Y cómo elegiste, al menos, o sea, ya es hora de empezar a practicar o todavía lo puedo dejar por un poquito más? Pues esa es buena pregunta, tendría que hacer un poco de memoria. Yo simplemente recuerdo que me encantaba la carrera y hasta ahora me encanta la carrera y me gustaba lo que veía, me emocionaba. Puede sonar un poco ñoño incluso, pero bueno, me gusta incluso definirme como un poco ñoño, al menos en tema de derecho. Me gustaban los cursos, ¿no? Y decía, pucha, ya quiero ver esto. Y dije, bueno, ya está bien con lo que tengo, ya tengo esta fuente de información, necesito otra fuente de información. Yo me acuerdo clarito, siempre he dicho esto en todas las entrevistas de trabajo que he tenido, en Sumara, y bueno, ahora decía que para mí lo primordial era aprender. Yo entraba a ese lugar a aprender y evidentemente a lo largo de ese proceso de aprendizaje, de todas maneras iba a dejar mi grano de arena, iba a contribuir en todo lo que se necesite, ¿no? Pero siempre dejaba la constancia de que yo lo principal a lo que vengo, digamos, es aprender. Mientras yo aprenda voy a estar feliz. Y creo que eso fue, que quizás mis ganas de aprender más hicieron que yo diga, bueno, voy a empezar a tantear a ver qué tal, ¿no? Y evidentemente mandé un montón de lugares, tuve bastantes entrevistas y tuve la buena suerte de caer y trabajar por primera vez en Sumara, que claro, o sea, cuando yo entro a Sumara yo también estaba justo postulando a otro trabajo que era un estudio de abogados también grande. A diferencia de Sumara, que era un estudio boutique, ¿no? Que en ese momento eran, me parece, 5 abogados, y yo entraba a ser el practicante, frente a otro estudio de abogados que literalmente tienen bastantes áreas. Tienen inmobiliario, tributario, no sé, pues ambiental, minas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era diferente, porque una opción era entrar a Sumara, que era, digamos, una boutique centrada, especializada en derecho corporativo, asociado con temas fintechs y temas regulatorios, ¿no? O entrar a un lugar más grande con un área determinada que era derecho regulatorio. Y yo me acuerdo que estaba entrando y pasaba la entrevista con Sumara y pasaba la entrevista en el otro lado, y llegué como que eran como que había un día en el que tenía una última entrevista en Sumara y una última entrevista en este estudio, ¿no? Entonces, por un lado sí te dice, oye, mira, pero tienes esta oportunidad, o sea, ¿qué pasa si me llaman en este lado, si no me llaman del otro? ¿Qué pasa si me llaman de los dos?
digamos, lo fácil era que no te llamen de ninguno y ya no tenías que tomar ninguna decisión, pero al final, ¿qué pasa si te llaman de los dos, no? Al final, no fue al mismo tiempo, pero ahí es donde yo valoro esos amigos que tengo que son abogados y valoro su experiencia. Ahí fue donde consulté, oye, ¿qué harías tú? ¿Qué me recomiendas? ¿No? Algo que aconsejaría a otros estudiantes de Derecho es eso, que no tengan miedo de preguntarle a gente mayor, incluso abogados, estudiantes, no tengan miedo, pregunten porque en el 90% de las circunstancias les van a decir que sí, los van a ayudar. Entonces yo fui a preguntarle, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y me convenció la opinión de un amigo, Joaquín, me dijo, Cholo, tú entra donde te llamen primero. Entra donde te llamen primero, me dio los pros de trabajar en Sumar y los pros de trabajar en el otro lugar, pero al fin y al cabo tú no estás ahora en una posición de ¿qué pasa si le dices no a y al final el otro te dice que no y te quedas sin chamba? Entonces tú sí al primer lugar en donde te llamen. Interesante, buen tip. Me llamó Sumara primero y bueno, luego me llamó, quedé también felizmente en el otro, le dije, oye, muchas gracias, ya le dije que sí a otra persona. Y créeme que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque el hecho de que había sido un estudio boutique, un poco más con un ritmo de trabajo un poco no tan acelerado, me dio chance para poder conocer más a los abogados, para poder entender más los temas y para poder enfocarme más en la universidad, sobre todo en esos ciclos que eran ciclos duros, ¿no? Quinto, o sea, sexto ciclo, séptimo, eran ciclos duros y tuve la oportunidad de poder manejar mejor mis tiempos y quizás prepararme para lo que iba a ser otro manejo de tiempos quizás más riguroso, ya trabajando en un lugar más grande, ¿no? Sí, entonces en esta búsqueda de prácticas, o sea, tu primer trabajo, ¿consideras que una de las cosas que más te dio fue tener esa como mirada o ese consejo de alguien que ya ha pasado por eso? ¿Qué otra cosa recomendarías? O sea, sobre todo eso, yo creo que es muy importante también quizás usar las fuentes que tiene tu universidad y no necesariamente la bolsa de trabajo. Usualmente cuando uno estudia Derecho las clases te lo dan abogados, mejor dicho siempre te los dan abogados, ¿no? Salvo que la clase sea, no sé, pues contabilidad, ¿no? Entonces te dan abogados que en el 80% de las veces practican, o sea, ejercen su carrera ajena a la docencia, ¿no? Entonces, y no solamente, digamos, aprovechar las oportunidades que te da tu universidad, que de todas maneras son buenas, y por oportunidades me refiero a las ferias laborales, a las bolsas de trabajo, a las charlas, ¿no? Pero quizás tratar de buscar algo un poco más personalizado, ¿no? Felizmente en la de Piura, la universidad donde estoy, tienes esa posibilidad de acercarte a los profesores y los profesores se acerquen a ti y te conozcan, ¿no? Y yo pude aprovechar eso y pude preguntar a profesores que también que trabajan en otro lado, que tienen muchísima más experiencia y al final te aconsejan, ¿no? Porque creo que cualquier profesor medianamente bueno va a querer siempre lo mejor para su alumno. Sí. Y eso, aprovechar siempre los medios que te da tu universidad y aprovechar también tus amigos. Si no tienes amigos grandes que estudian Derecho, a tu familiar. Y por último, si no tienes familiares que estudian Derecho, se conchuda y pregunta, ¿no? LinkedIn nomás. LinkedIn. Yo me acuerdo que para entrar a Sumar, a Miranda, una de las cosas que yo hice fue enterarme de que había un egresado de la UDEP trabajando en Miranda llamado y le escribí por LinkedIn, hola, ¿qué tal? Soy José María, soy interesado tal, me dice si te puedo pasar mi CV para tu arte, tal. Y al final sí, claro, y se dio. Entonces, o si no sé, yo veía que había una persona que siempre publicaba en LinkedIn, que su experiencia me gustaba porque no solamente había pasado por estudios, sino también había pasado por empresas, había sido parte de varios consejos, de varios directorios de varias empresas grandes, y veía que el pata como que se dedicaba a ser coach también, ahora ya hace coach. Gonzalo se llama. Yo dije, oye, me gustaría a mí que él que tener sesiones de asesoría, ¿no? Y le escribí, oye, mira, ¿qué tal? Estoy interesado en a lo mejor conversar contigo un par de veces al año, qué sé yo, y poder conversar. Tengo algunas dudas respecto a mi futuro. Y eso fue justamente ahí al borde de cambiarme de chamba, ¿no? Quería saber qué opinaba, ¿no? Me dijo, hola, José María, ¿qué tal? Mira, yo suelo cobrar tanto, me dijo, ¿no? Y evidentemente eso era fuera de mi budget, ¿no? Pero me dijo, pero yo me gustaría conversar contigo, mira, esa es la dirección de mi casa, podemos conversar tal día o tal día. Y fui, conversamos como 1 hora y media, me dio un montón de tips y realmente salí con, digamos, un contacto más, que bueno, evidentemente es bueno tener contactos, pero salí con información muy valiosa que me sirve y me seguirá sirviendo y me sirvió para tomar decisiones, ¿no? Un consejito que quieras compartir que te dio. Me dijo,
no me acuerdo, o sea, me citaba frases de libros que no las recuerdo ahora, pero prácticamente se podría resumir en actúa ahora, ¿no? No dejes que el tiempo se te pase y actúa ahora. Mantente en movimiento, no dejes pasar la oportunidad, ¿no? Y ese consejo yo sí, sería pues actúa ahora. Just do it. Ajá, exacto, algo así como Nike, ¿no? O sea, actúa, no te quedes, más que actúa ahora, actúa, ¿no? O sea, no te quedes sin moverte, no te quedes paralizado de no saber qué quieres. De no saber. Por último, hazlo, ¿no? Uh-huh. O decide no hacerlo, pero haz algo, ¿no? Me gusta bastante. Contabas bastante que en tus entrevistas te apasionaba bastante, contabas como que esa pasión que llevabas por aprender. Uh-huh. Hay un tema que me encanta de que tú lo has visto y hay varias personas que muchas veces tienen esa incertidumbre y es del cambio de carrera. Uh-huh. Tú no habías comenzado en Derecho, aunque tenías todas estas skills de leer, sabías que también por ahí iba a ser. Uh-huh. Y creo que fue una buena decisión por lo que estamos viendo ahora. Entonces no sé si te animas a contarnos un poco de esa historia. Sí, es como que mi Waterloo, digamos, ¿no? Es como que mi día es uno de los días, digamos, que me marcó. Más que mi Waterloo es mi día es como el día que me marcó. Y Waterloo después, por la guerra, por si acaso. Fue como claro, para mí eso no solo las mejores decisiones, sino quizás la decisión más importante que he tomado hasta ahora, que fue cambiarme de carrera. Yo cuando acabó el cole, en el 2017, tenía 16 años. Yo la verdad que debí empezar el colegio en el 2008, pero terminé empezando en el 2007. Entonces acabé quinto de secundaria con 16 años y medio. Y claro, a mí yo recuerdo que quizás la primaria, tú te acuerdas, no era muy estudioso, me dedicaba mucho a la chacota. En secundaria también me dedicaba a la chacota, pero ya estudiaba. Pero ya estudiaba. Y me gustaba mucho la mate y me gustaba mucho comunicación. Teníamos un muy buen plan lector, Cherry al Colegio de Arroz. Teníamos un muy buen plan lector y me gustaba leer, me gustaban las clases de comunicación, me gustaban las clases de razonamiento verbal. Y me gustaba bastante matemática. Teníamos 4 cursos de matemática. Teníamos trigonometría, aritmética, geometría y álgebra. Y a veces teníamos incluso razonamiento matemático. Y acabando el colegio, claro, si te gusta la matemática, uno quiere estudiar ingeniería o quiere estudiar economía. Si te gustan las letras, quiere estudiar derecho. Y eso es otra asociación mala. No porque o sea, más que mala, es mala cuando vas a los extremos, ¿no? Si no me gusta la matemática, bueno, voy a estudiar derecho. No me gustan las letras, voy a estudiar economía, voy a ser ingeniero. Entonces elegir una opción porque no te gusta su contrario casi siempre es una mala idea, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso me gustaba la matemática y me gustaba la comunicación. Entonces, me gustaba de alguna forma la política. Tengo algunos familiares cercanos que se dedicaron en su momento a la política y siempre tenía por ahí ese bichito de la política y tal, ¿no? Entonces estaba eso, entonces por ese lado me enfocaba a derecho, pero también a economía, por el tema de hay muchos políticos que son economistas y la economía está totalmente relacionada con la política. Entonces no sabía qué hacer y al final decido optar por economía, ¿no? Uh-huh. Y nada, yo creo que sí fue un alivio para mis papás, porque mis papás querían que estudie, o sea, yo se notaba que querían que estudie más economía que derecho, uh-huh. Pero igual ellos siempre fueron respetuosos de lo que decía y procuraban no involucrarse mucho, ¿no? Pero cuando ya empiezo economía, no solo es empezar la universidad, que es un salto, un gran salto del colegio a la universidad, no es un salto cuántico, porque al final te ves en una situación en la que si quieres vas, si quieres no vas a clases, te puedes salir antes, ¿no? Entonces, y lo que me pasó y lo que probablemente te haya pasado, porque somos chiclayanos viviendo en Lima, fue que terminamos en Lima solos, ¿no? Yo me acuerdo que vine a Lima y viví con Rodrigo Morales, uh-huh. Un amigo del colegio. Entonces, estábamos todo el tiempo, casi todo el tiempo solos, teníamos muchísima libertad y claro, usualmente uno no sabe aprovecharla, ¿no? Uh-huh. Y hace prácticamente lo que quiere y es difícil, ¿no? Entonces era muy difícil para mí dejar mi casa, que era una casa con los 5, con una familia súper unida, y pasar a vivir en Lima, a la gris, ¿no? Entonces eso me chocó un poco al inicio y después, ¿no? Pero claro, empecé a estudiar economía, no me gustaba mucho. Quizás también no puse mi parte cuando debía haberlo puesto. No te voy a decir que todo fue, digamos,
todo se lo debía a que no me gustaba la carrera, quizás pude interesarme más. Me fue bastante bien en números, matemática, cálculo y todo. Incluso llegué a dar por un tiempo clases de matemática en la universidad, pero no me llegó a gustar mucho la teoría económica, la ciencia económica, microeconometría, macroeconometría, todo eso. A mí no me gustó y de hecho me empezó a ir mal en algunos cursos, ¿no? Uh-huh. Entonces fue cuando yo hice un viaje de 3 semanas, me fui del país 3 semanas a un congreso, y cuando justo llegué a la universidad se dio que por este tiempo que me había ido justo eran parciales y yo pensé que ya se había coordinado con los profesores y al final no se coordinó nada y terminé jalando un montón de parciales, me tuve que retirar de varios cursos y dije, mira, pucha, a ver, si me ha pasado esto es por algo, yo realmente no quiero estudiar economía. Desde el segundo o tercer siglo como que yo ya había decidido, más que decidido, yo tenía ese pensamiento de que economía no era lo mío. Yo tenía un muy buen amigo mío, Rodrigo Chávez, que estudiaba Derecho, yo veía lo que a él le mandaban, veían las clases de actividades que él hacía, y me gustaba mucho más que economía, ¿no? Pero claro, ¿cómo haces tú para decirle a tu papá, mamá, oye, no quiero estudiar economía, sobre todo teniendo en cuenta que están haciendo un súper esfuerzo para pagarte una carrera, ¿no? Y yo justo recuerdo que cuando postulé economía, postulé el examen de becas de la UDEP y saqué beca de facultad en economía y mantenía ahí la beca, me mantenía con las justas, pero la mantenía. Uh-huh. Y claro, ¿cómo le dices a tus papás, oye? Pero creo que dejar que pase el tiempo suele empeorar las cosas, ¿no? Entonces ya acabando cuarto ciclo y habiendo jalado un par de finales que me fue horrible, yo recuerdo estar caminando por la calle con un cigarro, porque claro, fue una época un poco fea, ¿no? Porque empecé a fumar mucho, ¿no? Empecé como que a dejar de lado bastantes responsabilidades. Yo me acuerdo ya haber salido de mi último final triste, fumando un cigarro, y llamé a mi papá. Llamé a mi papá a decirle eso y me quiebro en el celular, le digo, pucha, papá, no quiero estudiar economía, quiero cambiarme de carrera, quiero estudiar otra cosa, quiero estudiar Derecho. Y claro, eso, o sea, fue muy difícil, y sobre todo habrá sido mucho más difícil para mis papás, ¿no? Que claro, a veces uno como hijo siempre dice, bueno, sí, voy a tomar esa decisión, voy a tomar esto, voy a hacer esto, pero al final no toma en cuenta de que detrás de tus decisiones hay alguien soportándolas, pues, ¿no? Entonces, fue difícil, mis papás me apoyaron, y nada, empecé a estudiar Derecho en Chiclayo, luego hice mi traslado a la UDEP de nuevo, y en Chiclayo como que reconfirmé que me gustaba Derecho, ¿no? Pero me gustaba también mi universidad, la UDEP. Yo soy un poco, yo soy muy, quiero mucho mi universidad, entonces había estudiado Economía en la Universidad de Piura y me pasan a Chiclayo a estudiar Derecho. Uh-huh. Justo fue cuando inició el COVID. 2020 creo que inició el COVID. 2020. Entonces fue virtual. Y cuando empezó Derecho me va muy bien en Chiclayo. Me va muy bien. Y de alguna forma sirvió para reafirmar que yo quería Derecho. Y dije, pucha, sí estoy en un buen camino, quiero estudiar Derecho. Ahora quiero estudiar Derecho, quiero volver a Lima a estudiar Derecho. Uh-huh. Porque quizás hay más oportunidades, porque quizás hay mejores profesores, etcétera, ¿no? Y nada, lo conversé con mi papá. Al final fue una decisión un poco difícil, ¿no? Pero mis papás me apoyaron. Yo sí siempre recalco que yo no sé por el apoyo de mis papás quizás no hubiese estado acá estudiando Derecho, no me estuviese yendo relativamente bien, ¿no? Creo que he tenido mucha suerte en contar con gente que me apoya detrás, mis papás y buenos amigos, ¿no? Qué bueno, porque literalmente, ¿cuánto habrás tenido? 16, 17, cerrando casi. Y son bastantes factores, decisiones, sí. Todas las personas que tenías que soportar y nada, bueno, son varios factores a considerar ahí. A una persona que está con esa duda, que ahorita puede que esté escuchando y diga, tampoco siento que lo mío sea esta carrera. ¿Qué le recomendarías? Porque ahorita también mencionabas, por ejemplo, que también podías haber estudiado un poco más economía, pero luego también te reafirmaste que tu carrera era Derecho. Entonces, cada persona es un caso, pero ¿cómo, dentro de tu experiencia, cómo le recomendarías evaluar esa situación? Pues es un consejo difícil porque si alguien me hiciera esa pregunta, yo dudaría, o sea, no más que le respondería, pero me tomaría mi tiempo de responderle, porque en verdad es una pregunta bien compleja, porque o sea, eso implica volver de cero a la universidad, implica gastos de cero. No es digamos, yo por mucho tiempo consideré que había sido una pérdida de tiempo y de dinero,
Pero al final uno se da cuenta de que no, de que de hecho te da cierta ventaja frente al resto de colegas y tal. Pero mi consejo sería, primero darse cuenta de si realmente no le gusta la carrera o no le gusta quizás un aspecto de la carrera o un curso de la carrera que no puede pasar. Si dices, oye, yo me voy a salir de la carrera porque no puedo pasar este curso. No me gusta este curso y me quiero salir de la carrera. Voy a triquear, voy a jalar. Entonces quizás no es que no te guste la carrera, sino no te gusta el curso. Pero si te gusta la carrera y no te gusta el curso, haz lo posible por pasar el curso. O otro factor puede ser, oye, quiero hacer otra cosa, estoy a mitad de la carrera, quiero hacer otra cosa, me quiero salir de la carrera, porque quiero hacer otra cosa. Primero identificar qué quieres hacer. Yo al menos sabía que quería estudiar Derecho. Es más difícil salirte de la universidad sin saber qué quieres hacer, porque ya te sales y ¿qué haces? Entonces, decir, o sea, pensar, oye, ¿me conviene quedarme o ya sé qué quiero hacer cuando me vaya? Y sopesar eso, ¿no? Si no tienes bien claro qué quieres hacer, pucha, yo te diría que sigas con tu carrera. O por último, si quieres hacer otra cosa, ver la manera de cómo con tu carrera lo puedes hacer. Porque quizás, no sé, pues quieres tener tu empresa y quieres ser un empresario, quieres tener tu empresa y estás estudiando economía. Oye, quizás no te vas a dedicar a ser un economista, pero lo que aprendas en tu carrera, la gente que conozcas a lo largo de tu carrera te va a servir para ser un buen empresario quizás. Ver si hay manera, ver si es compatible. Y si no es compatible, si ves que bueno, ya es incompatible, no me gusta realmente la carrera y aparte sé que digamos, quiero hacer otra cosa, mi talento está en otra cosa, mi educación es otra cosa distinta, toma la decisión y ver si también es económicamente posible tomar la decisión, ¿no? Porque a veces, quizás en mi caso, pudo darse económicamente la situación después de un súper esfuerzo, que casi no se puede, pero al final mis papás hicieron un súper esfuerzo y yo también procuro hacer un súper esfuerzo para que se pueda, se dio. Pero si no, pucha, aceptarlo y quizás si sigues con eso, bueno, aceptarlo y hacer lo posible para que te vaya bien en esa carrera, que no es tu vocación, pero ganar terreno, ganar dinero, para que luego tú puedas hacer lo que quieres realmente con tu verdadera vocación, ¿no? Son casos, como te digo, por eso te decía que era un consejo difícil, porque cada caso es totalmente distinto, ¿no? Entonces, eso podría aconsejar, ¿no? Trato de dar varias perspectivas. Sí, completamente válido. O sea, de hecho, mencionaste que inicialmente tú pensabas que el haber estudiado economía al inicio era como una pérdida de tiempo y dinero, pero me parece muy bueno y bonito que, o sea, realmente valoras todo el esfuerzo que había detrás de tus padres que podían permitirte estudiar de nuevo y poder aventurarte con esto que viene a ser el derecho. Entonces, quería saber si es que al tener este cambio con respecto a la economía de que, o sea, inicialmente pensabas que no, o sea, fue pérdida de tiempo y dinero, ahora consideras que te ha servido en algo, o sea, ahora como abogado o en general en la vida, el haber pasado por eso, ¿cómo consideras que te ha ayudado? Me ha ayudado muchísimo, primero, si lo ves desde un lado un poco más, digamos, práctico, la realidad es que muchas personas que estudian Derecho se meten porque no quieren saber absolutamente nada con los números. Nada. Entonces, creo que comparativamente, si te pones al lado de otro estudiante de Derecho que se metió a Derecho por las letras, le sacas pues un montón de conocimiento, ¿no? O sea, vas a saber opinar sobre otros temas, si estás practicando y hay quizás variables económicas, la vas a saber entender, vas a saber explicarle a alguien cómo funciona, por ejemplo, no sé, la inflación, o cosas así que para ti son sencillas, o pueden parecer sencillas, pero quizás para un estudiante de Derecho que no quiere saber absolutamente nada con las matemáticas no lo sean. Eso es lo primordial. Si tú vas, digamos, a una universidad, a Mate 1 para Derecho, te vas a dar cuenta cuánta gente jala Mate 1 de Derecho. Sí. Yo, digamos, no llevé Mate 1 en Derecho porque convalidé, definitivamente convalidé, no es comparable la mate que llevas en Economía con la mate que llevas en Derecho. Pero muchos abogados, y digo abogados porque en su momento fueron estudiantes, muchos estudiantes se quedan con el miedo a la matemática. Y esos estudiantes que se quedan con el miedo a la matemática se vuelven abogados que se quedan con miedo a la matemática. Y quizás deciden evitar temas que implican entender un criterio económico o aplicar matemática. No te digo tanto matemática porque ahora ya hay calculadoras, ¿no? Pero, o sea, siempre ha habido calculadoras, pero quizás entender un trasfondo económico
Eso es una ventaja comparativa. Y bueno, por el otro lado ya quizás no tan enfocado en la práctica, puede ser que hice muy buenos amigos en economía. De hecho, 2 o 3 buenos amigos de economía con los que converso siempre, con los que valoro su consejo, he sabido valorar su consejo. He conocido también profesionales de economía que, digamos, son muy buenos contactos. Y al final no es tiempo perdido porque tienes un súper know-how distinto a un alumno convencional de Derecho. No te digo que sé muchísima economía porque ni la acabé ni era el mejor en cursos netamente de economía. Pero algo sabes que la mayoría quizás de tus colegas o de tus pares no. Y por otro lado hice muy buenos amigos que hasta ahora me ayudan, con los que hasta ahora converso y nada, un amigo es un tesoro, no lo cambias por nada, ¿no? Sí, y cuando ingresaste a, no sé, tal vez a tu primer trabajo o a este segundo en el que te encuentras, ¿el haber estudiado economía de alguna manera te sirvió en la entrevista o cuando ya ingresaste funcionó como tal vez un diferencial, no sé si el principal o te sirvió algo así bastante directo? Claro, es una muy buena pregunta porque a veces uno parecería que lo puede enfocar de dos formas. Por un lado eres alguien que se ha cambiado de carrera y no sabe si ponerlo en su CV. He tenido un cambio de carrera y decir, oye, me estoy presentando un trabajo, ¿qué tan conveniente es que ellos vean que me he cambiado de carrera, ¿no? Uno puede tener o puede pensar y decir, oye, me van a ver como alguien como alguien indeciso, ¿no? Pensarlo por ese lado. Pero por el otro lado, uno puede pensar, oye, sí, he estudiado 2 años de economía, voy a ver cómo exploto esto. Voy a meterlo, yo decidí meterlo en mi CV y explicar por qué me cambié de derecho, ¿no? Por qué me cambié de derecho. Evidentemente, uno en la entrevista no va a decir, sí, pucha, empecé a jalar todos mis cursos de economía y me cambié a derecho, ¿no? Entonces uno tiene que saber cómo decirlo, que también no necesariamente tiene que ser mentira, que en mi caso no lo fue. En mi primer trabajo, de hecho, como se relacionaba mucho a las startups, pero sobre todo a las fintechs, yo mencioné que tenía un conocimiento, digamos, más que general de economía, que ya había llevado unos cursos de economía y que entendía cómo funcionaba el mercado, que entendía varios conceptos que quizás a un estudiante de Derecho que busca sus prácticas le va a costar entender. Y creo que eso también, luego conversando con mis jefes cuando ya me contrataron, yo recuerdo que me dijeron que eso también hizo un poco la diferencia, ¿no? Les pareció interesante. Y yo diría que eso así lo apliqué al menos en mi primera chamba. Y ahora también en el estudio también, a veces es necesario saber de economía para entender el panorama y ver, no sé, pues te das cuenta que un cliente quiere invertir y piensas, ¿no? Oye, se le está dando este consejo porque el abogado que le da el consejo sabe cuál es el contexto económico, sabe cuál es el contexto político. Entonces yo te diría que a la fecha un abogado necesariamente tiene que saber de economía, o al menos no tiene que apestar la economía. Totalmente. Justo hoy día escuchando un podcast mencionaba que es crucial aprender de microeconomía porque de ello se aprende, o sea, se puede replicar en muchos aspectos de la vida y nada, brutal. Quería terminar con una pregunta que es algo que siempre me ha sorprendido de ti es con la facilidad que tienes para abrirte a conversar con personas que no conoces o que no conoces de nada. Personas que puedes saber que pueden darte algún consejo o que quieres conversar un rato y me gustaría que es casi como un skill para el networking y muchas veces cuando vamos a un evento en network o algún evento público muchas veces queremos quedarnos con nuestros amigos o con los que conocemos porque nos sentimos más seguros. ¿Cómo recomendarías o cómo harías o cuál es lo que piensas cuando te vas a abrir a conversar con alguna persona? Yo creo que como tú lo dices, conversar a mí se me hace fácil. Soy súper hablador y cuando hablo nadie me puede parar. Pero independientemente de eso, se te hace fácil conversar con alguien que no conoces si tienes la habilidad de conversar. Pero si eres una persona que quizás se muestra un poco más tímida o reacia a conversar con nuevas personas, que también ha sido mi caso, no es que yo pueda hablarle a todo el mundo ni nada, porque sí o sí tomas una decisión de hablarle, que no es nunca una decisión difícil. Creo que sirve entender que la otra persona está como tú, igual. O sea,
¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? La otra persona a la que le quieres hablar quizás también quiere conversar. O quizás es una persona que te lleva un montón de experiencia y se ha ido, por ejemplo, tú lo has citado a un evento de networking. Hay un evento de networking y sabe que tiene un montón de experiencia y la quiere compartir, está esperando a que la gente se le acerque, ¿no? Uh-huh. Entonces, es saber leer el contexto. Tú estás yendo a un lugar donde hay gente que quiere conversar. Entonces no vas a parecer raro acercándote a conversar. Si yo estoy en la calle y veo que hay hay una persona ahí en la cola, evidentemente que lo he hecho, he conversado con gente que está en la cola porque bueno, me gusta conversar, ¿no? Pero es más fácil que una persona que va a un evento donde hay gente que quiere conversar, converse contigo a que no. Y lo mismo se aplica para la carrera de Derecho, ¿no? Porque a un abogado siempre le va a convenir conocer más gente. No creo que haya un abogado que no quiera conocer gente, porque son potenciales clientes, porque son potenciales colegas, etcétera, ¿no? Y nada, aprovechar, al menos enfocado en el derecho, que usualmente casi siempre un abogado va a querer conversar contigo y perderle miedo quizás a ese contacto inicial, ¿no? Porque una vez que ya perdiste el miedo de decirle hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, le empezaste a hablar. O sea, en verdad creo que lo más difícil es la primera parte, ¿no? Entonces ya cuando saltas esa primera parte ya estás. O sea, ya estás porque ya no tienes roche, ya se conocen. O sea, al menos en ese momento ya se conocieron, ¿no? Y nada, el consejo es ese. Pensar que la otra persona también quiere conversar contigo. Y si no quiere conversar contigo, bueno, ya fue, ¿no? O sea, él se lo pierde y ya. Y nada, que ya tener en cuenta de que lo más difícil siempre va a ser iniciar. Buenazo. Es una faceta que recién conozco de ti que me encanta bastante. Y nada, yo creo que tenemos una pequeña dinámica como parte de No Solo es Estudiar, que son 3 preguntas y luego una dinámica ping-pong. Ya. Entonces las preguntas ahí cortas, date el tiempo para conversarlas y ya la ping-pong luego pasamos. Entonces yo quería comenzar preguntando, ¿cómo es Derecho en la UDEP? Derecho en la UDEP es exigente y personalizado. Y también la UDEP tiene no digo que es netamente ese enfoque, pero tiene cursos de derecho administrativos muy buenos y tiene profesores a tiempo completo que son profesionales muy experimentados en sus áreas, ¿no? No digamos, lo que yo resalto de la UDEP de otras universidades es que tiene profesores muy buenos y a tiempo completo, y que a diferencia quizás de otros centros de estudios no eres un número. Los profesores saben quién eres, y no te digo que saben quién eres porque quizás destacas, ¿no? Los profesores saben quién eres porque toman lista siempre y se acuerdan de tu nombre, y no son muchos los alumnos, y son ellos los que enseñan el curso, que eso también es una ventaja o una desventaja, pero los profesores te conocen, saben quién eres, y incluso hay asesorías. Tú puedes ir, la universidad te asigna una especie de preceptor, preceptor creo que es la palabra, que digamos sabe que tú eres su preceptuado y sabe que vas a ir a hablarle, o por último puede tratar de conversar contigo, ¿no? Pero por último tú tienes que estar dispuesto a conversar, y eso es como que para mí lo que hace a la UDEP la mejor universidad, al menos para estudiar Derecho, que es que tienes profesores muy, muy exigentes con cursos a los cuales se les da un enfoque teórico que es complejo y que tienes que estudiar para entenderlo, y que también al momento de evaluarlo también es exigente, porque en la gran mayoría de cursos solamente tenemos parcial y final, y el final es oral, y si jalas el final, jalas el curso. Entonces eso te obliga a tomar las cosas más en serio, ¿no? Y nada, que también es personalizada. La educación es personalizada si dejas que sea personalizada, ¿no? Porque por último, a ti no te puede interesar esto que te digo de no ser un número y vas a tu clase a estudiar y ya está. Entonces, por eso. Sí, me parece buenísimo esa faceta de la universidad que comentas, ¿no? O sea, creo que no muchas veces uno se da cuenta de que realmente tiene esas opciones u oportunidades que muchas veces pueden pasar desapercibidas, pero cuando uno realmente quiere como abrirse a pedir ayuda, creo que es bueno saber que existe esa opción. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué consejos darías para las primeras prácticas en Derecho? Que no descuiden que una vez que estén practicando, no descuiden su vida académica, que
que aprendan a medir sus tiempos, a organizarse. Y por otro, otro consejo importante es que procuren aprender todo lo que puedan de los encargos que les toquen sí, pero también de las personas las cuales estén a su cargo. Yo he tenido la fortuna de cruzarme con muy buenos jefes, tanto en Sumara como Miranda Llamado, que han sido personas que, digamos, se interesaban en que tú aprendas y en corregirte y que mejores siempre. Y aprovechar eso, ¿no? Aprovechar eso o con los abogados que te toque, ¿no? Y también con tus amigos, con tus copracticantes, ¿no? Esos serían los consejos. No descuidar la vida académica o la vida universitaria, porque al fin y al cabo de nada te sirve que te vaya súper bien en la chamba y al final terminas jalando los cursos y por último ni siquiera grabándote, ¿no? Ese es uno. Lo otro, lo voy a repitiendo, ¿no? No descuidar la vida universitaria, aprender a organizarte y aprender todo lo posible de tu trabajo, ¿no? Con tus jefes y con los encargos que tengas, ¿no? Siempre estar abierto a conversar con otros abogados que son mayores que tú, pedirles consejos, pedir un continuo feedback, ¿no? Decir, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo el trabajo bien? ¿Estoy haciendo el trabajo mal? Y nada, y también hay un factor suerte que viene a jugar, ¿no? Porque puede que te toque con jefes que no necesariamente estén interesados en que tú aprendas, ¿no? Pero nada, si es esa situación, trata de aprender las cosas que te dejan, ¿no? Uh-huh. Y la última para pasar al ping-pong es, ¿qué le recomendarías a tu yo cachimbo? A mi yo cachimbo de economía, a mi yo cachimbo de derecho. El de derecho, porque el de economía ya habrá otro invitado para eso. Al yo cachimbo de economía le diría que se cambie el siguiente ciclo. Y al yo cachimbo de derecho le recomendaría que no se apresure y que siga estudiando y que al final te gusta la carrera de derecho, ¿no? Decirle, oye, tranquilo, no te angusties por si a lo mejor te quieres cambiar la carrera después, porque derecho es lo tuyo. Eso le diría, que esté tranquilo y no se apresure. Buenazo, que esté tranquilo. Dale, Jomita, muchas gracias. Ya estamos teniendo otro episodio y un gusto tenerte acá hoy día. Sí, muchas gracias, de verdad, gran episodio y nada, éxitos en todo. Gracias a ustedes, amigos.